Desde hace unos años atrás, una nueva forma de comunicación se ha instalado en el Internet, con forma de expresiones, tendencias, experimentación y efectos visuales. Estos factores son los que conforman lo que conocemos como fashion films, cuando empezaron a existir y evolucionar hasta estar tan presentes en la cultura audiovisual. ¿Qué onda amigos? Soy Rich Boy y hoy hablaremos sobre el origen y la historia del fashion film. Antes de hablar de los fashion film, primero, ¿qué son? Son cortometrajes al servicio de una marca, caracterizados por un estilo comunicativo en el que predomina la belleza y la estética del mensaje sobre el producto o la marca en sí. Se pueden transmitir tanto en cine como en televisión, pero hoy en día están creados para soportes digitales para su mayor alcance y difusión. Bueno, ya que quedó claro, hablemos de historia. Todo comienza con los hermanos Lumière en 1895, con el video de mujeres saliendo de una fábrica. En él se pueden apreciar los textiles y vestidos que llevan las mujeres. Esto al principio no llamaba mucho la atención de las marcas de ropa, no mostraban interés en usar las películas para sus productos, es más, eran hasta renuentes, principalmente porque los fotógrafos se negaban a aceptar la película como un avance en lo visual. No fue hasta el año siguiente que los hermanos Lumière hicieron Dance Serpentine, un video en el cual una mujer está bailando con un vestido largo mientras este cambia de color. Fue hasta ese video que los dueños de marcas vieron el potencial de captar el movimiento de los cuerpos de las modelos y ver el poder de captar la atención del público. Desde los inicios del cine, la moda y han tenido una relación íntima entre ellos. Empezaron a pedir películas para sus marcas de ropa con fines comerciales, como The Warner Corset Advertisement de 1910 como uno de los primeros comerciales de ropa que existieron. Ojo, dije comerciales de ropa, no fashion films. Estos comerciales fueron los primeros pasos para explorar este nuevo horizonte. Dato curioso, la primera persona a experimentar con el discurso de la moda de una forma más creativa fue Georges Méliès, uno de los fundadores del cine. Como en su video 10 Ladies Under an Umbrella muestra el simbolismo de las 10 mujeres con vestidos del viejo siglo cambiando a los del nuevo. Estos comerciales maravillaron a los fotógrafos de moda por el uso de imágenes en movimiento, y al público también. El potencial del cine para promocionar la moda comenzó a explotarse muy temprano porque el nuevo medio era muy hábil en la reestructuración del entretenimiento visual con fines de consumo. En 1910 sale el newsreel o noticiero en español. Eran cortometrajes documental que contenían noticias y artículos de interés, presentados típicamente en un cine. Los noticieros eran una fuente de temas de actualidad, información y entretenimiento para millones de espectadores. Se exhibían antes de una película, pero también había teatros dedicados a noticieros en muchas ciudades importantes de los años 30 y 40. Ahora te preguntarás, Rich Boy, ¿por qué me estás hablando de esto? Como lo dije antes, los newsreels mostraban temas de interés en la actualidad, entre ellos estaba la moda. En los noticieros, las mujeres fueron enmarcadas individualmente o en pequeños grupos, generalmente realizando movimientos lentos y limitados, para permitir que el ojo del espectador pudiera apreciar los detalles de los conjuntos. El noticiero sirvió como la plataforma para vender, dictar las tendencias de la época y el estudio de la moda, hasta que en 1960 se terminan debido al surgimiento de la televisión, aunque esto no afectó a la moda, debido a que solo se mudó de un medio de comunicación a otro. Luego llegamos a los años 60. Bajo las premisas del amor libre y el pacifismo, en la década de música psicodélica, drogas y revolución sexual, los fotógrafos comienzan a explorar nuevas formas de expresión y alejarse de las formas tradicionales de transmitir y contar moda. Fue en este tiempo donde surge la que quizás fue la idea más revolucionaria en la historia del fashion. Lauren, that's fantastic. People would come to him and they'd say, well, we've got this product, and June Rope was a material company, I believe. And Dick said to them, well, let us dispense with the actual business. He said, all you have to do is sell the dream. You have to sell an illusion. You have to show an idea of glamour and associate your name with it. And this was a very early idea. Ahora, en vez de mostrar solo los conjuntos de ropa, vendían una forma subjetiva de ver la moda. Empezaron a asociar las sensaciones, el glamour y la clase con la marca y sus productos, una idea que persiste en la publicidad de hoy en día. Primero, con el formato largometraje. William Klein, un fotógrafo con una participación a largo plazo en el mundo de la moda, en la década de los 60 realizó 2 cortos documentales al respecto. Le Business et la Mode de 1962 y Aujand Magazine 1964. Lo siguió con la película de 1966 ¿Quién eres, Polly Magoo?, una mordaz sátira de la industria de la moda y los medios.
El mismo año en Londres, John Cowan y David Bailey, denunciados por sus estrechos vínculos con Michelangelo Antonioni, hicieron Blow Up, una historia que trata sobre un fotógrafo de moda y los temas que giran en torno a él. Cabe también hablar sobre Breakfast at Tiffany's, que aunque el eje central de esta película no sea la moda, sus conjuntos hechos por Givenchy influenciaron a toda una generación de diseñadores y diseñadoras, dándole un lugar como película de culto. Entre los experimentos más completos y llamativos en la imagen en movimiento de moda realizada por un fotógrafo están los de Erwin Blumenfeld, cuyo archivo de películas de 1958 a 1964 fue recientemente reeditado para Show Studio por Adam Mufti. Los comerciales experimentales muestran distorsiones corporales, caleidoscópicas y composiciones abstractas tipo collage y técnicas más puramente cinematográficas como el movimiento inverso. No fue hasta 1967 que surge lo que se podría considerar el primer fashion film de la historia, Basic Black, un film que sorprendía por hacer una conjunción audaz de moda y cinematografía, pero no de la manera habitual para verla en la gran pantalla. Aquí, la verdadera protagonista era la vestimenta, no era una crítica a la industria, no era un tema secundario o un toque estético a la trama, sino mostrar los conjuntos de ropa que adornaban a las modelos que bailaban al ritmo de la música cool de la década. Basic Black, dirigida por William Claxton, es un compilado de fashion statements propios de su época, varios de ellos impuestos por la osadía de la fiel y controversial Peggy Moffitt, ícono de la moda de los 60 y protagonista del film. Todo esto es plasmado en el cortometraje de moda en el que figuran también las modelos Leon Bean y Ellen Hart, que se ven estilizadas por piezas de distintos estampados y tonalidades, dando el resultado un filme que marcó el estilo de una generación, dejó su huella en la moda y demostró la alianza que existen entre las distintas formas de arte. Entre las décadas de 1960 y 1980, Guy Bourdin, uno de los fotógrafos de moda más influyentes del siglo XX, también produjo cortos filmados en varias sesiones de fotos de stock. Todo lo cual dejó como imágenes en bruto, sin editar, de nuevo rescatado por Show Studio. Sus películas son exploraciones formales cargadas eróticamente de sus modelos, que presentan y ejecutan movimientos simples y coreografías para la cámara. En las mismas décadas, Sergei Lutens, Richard Avedon y Helmut Newton también exploraron formas diferentes de contar la moda. Un ejemplo son los cortos comerciales que hicieron para su cliente, la marca de ropa japonesa John Hope. Sus comerciales se ven cargados de erotismo, rebeldía y sexualización de la mujer. Avanzamos a los 2000, cuando surge lo que es hoy en día el principal exponente de la cultura de la imagen en el movimiento digital de la moda, Show Studio. Lanzado en el año 2000 por el fotógrafo de moda Nick Knight y el diseñador gráfico Peter Seville, con la visión sobre lo que se convertiría el Internet, fue pionero en el concepto de una revista de moda digital. Ha colaborado con grandes celebridades como Björk, Lady Gaga y Kanye West, entre otros. Fue la primera plataforma en alentar a los diseñadores de moda a hacer películas como una forma de exhibir sus colecciones, usando medios fílmicos y lenguaje cinematográfico para redefinir la presentación de la moda. Sin embargo, el ritmo del fashion film para establecerse en el internet fue muy lento, sumándole que la industria de la moda se resistía a usarla. De hecho, durante un tiempo pareció que la industria se dirigía al pasado tecnológico en lugar del futuro, abrazando claramente lo cinematográfico a diferencia de lo digital. Según Penny Martin, editor en jefe de Show Studio entre 2001 y 2008, la película de moda en línea se desarrolló de manera relativamente lenta, debido a limitaciones tecnológicas, la falta de habilidades técnicas y la negación de adoptar lo digital incluso entre los fotógrafos y creadores de imágenes más progresistas. De hecho, es algo curioso si lo piensan, ¿saben? Con un poquito más de siglo de diferencia se ve como de nuevo la industria se niega a aceptar lo que son los nuevos medios de comunicación. Primero de la imagen fija a la imagen en movimiento y después de la película a lo digital. Hablando en términos generales, quizás el mayor obstáculo que tuvo el fashion film fue la resistencia inicial de la industria en incorporar los medios digitales a sus principales estrategias de marketing y publicidad. No fue hasta el 2008 cuando Prada liberó el video de Tremble Blossoms, inspirado en las imágenes de James Jean. Su música hipnótica, sus simbolismos y encanto visual logró hacer que comenzara un boom en la industria sobre este tema. La percepción del fashion film comenzó a cambiar, al menos dentro de la industria, y su avance hacia la corriente principal se produjo debido a dos cambios importantes. Primero, la práctica de reemplazar los desfiles de moda en vivo con películas que representaban las colecciones se estaba volviendo más común. En segundo lugar, a finales de la primera década de los 2000, las principales marcas de moda comenzaron a invertir más dinero en películas de moda y las difundieron en línea en vez de los canales más tradicionales como la televisión, el cine y los espacios de venta al público.
Invitaron a íconos del mundo cinematográfico a producir películas de moda, desde Martin Scorsese para Chanel, David Lynch para Gucci y Kenneth Anger para Missoni. Las compañías de moda finalmente dieron el poder de colocar una película / producto en línea, no solo por el hecho de llegar a un público más inmenso, sino que prácticamente era gratuito y permanente. Aunque el concepto existe desde los 1900, el fashion film es relativamente joven y hoy en día sigue reinventándose constantemente. La gente comenzó a comprender finalmente el poder de la imagen digital y a lo que es capaz de llegar. La película de moda en general siempre ha tratado de combinar los intereses comerciales con el entretenimiento y el placer visual, pero lo que es más importante es que ha ido más allá, combinando los nuevos medios de comunicación, cine, mercadotecnia, entretenimiento, moda y arte. Como resultado, los fashion film no solo narran, también seducen, inspiran, atraen. Tanto en estética como en construcción de imagen superan ampliamente un comercial común. Nos muestran un mundo de experimentación e innovación genuina que trasciende las barreras convencionales de expresar ideas, productos, mensajes y sensaciones, para que nosotros, los espectadores, seamos atraídos a los encantos visuales que nos muestran y asombrarnos y en ciertos casos asustarnos de las experiencias visuales que nos presentan. No me cabe duda de que el fashion film seguirá creciendo y reinventándose con el paso del tiempo, pero si de algo estoy muy seguro es que llegó a la cultura digital para quedarse. Bueno, eso fue todo por el video de esta semana, espero que te haya gustado. Por cierto, aquí arriba dejaré un link que te llevará a una lista de reproducción con mis fashion film favoritos, espero que te puedan gustar. Bueno, sin nada más que decir, por favor dale like y suscríbete al canal, que estaré subiendo más videos en el futuro. Bueno, Rich Boy fuera.